Cuarto punto del orden del día. Proposición no de ley PNL 1393, presentada por los procuradores don Manuel Mitadiel Martínez, doña María Belén Rosado Diago y don David Castaño Sequeros, para instar a la Junta a adoptar las medidas que se solicitan en relación con los trasplantes de hígado, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 256, de 10 de abril de 2017. Muchas gracias, señora letrada. Para la presentación de la proposición no de ley tiene la palabra, en representación de los señores proponentes, el señor procurador don Manuel Mitadiel, por un espacio máximo de 10 minutos. Muchas gracias, presidenta, y quiero dar las gracias a todos los grupos por su comprensión en este cambio de orden del día, ya que la coincidencia con la comisión del Hospital de Burgos pues me hace imposible el asistir al resto de la comisión. El objetivo de esta proposición no de ley es resolver algunos de los problemas que afectan a los donantes de trasplantes de hígado y también, por ende, a los propios trasplantados en materia de tramitación, etcétera, etcétera. Ya en el debate sobre el estado de la comunidad hubo una ampliación sobre el objetivo, y quizá el objetivo fundamental de esta proposición no de ley ya fue aprobado. Les recuerdo que la propuesta de resolución que aprobamos decía: las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a solicitar al Gobierno de España que adopte las medidas necesarias para crear mecanismos de protección para los donantes de órganos, ofreciendo garantías en cuanto al mantenimiento del puesto de trabajo y consideración de la baja laboral por donación como una figura similar a la baja por maternidad o paternidad. A pesar de eso, hemos seguido manteniendo la proposición no de ley, ya que, desgraciadamente, no se agotan los problemas que tienen los donantes cada día, ¿no? Y, por lo tanto, hemos planteado que lo íbamos a traer a comisión, y también con una cuestión, es que en la misma tónica que en su momento en el acuerdo del debate sobre el estado de la comunidad, el Partido Popular me ha anunciado que quiere ampliar esta figura al resto de los donantes de órganos en vivo, lo cual, en principio, pues es una cosa que tiene sentido. Es decir, que ya que vamos a tratar el problema de un determinado tipo de donantes, lo extendamos al resto de los donantes. El trasplante, pero en todo caso, como es el objeto de la proposición no de ley, me voy a centrar con el trasplante hepático de donante vivo. Se inicia, como ustedes conocen, a finales de los años 80 para solucionar la falta de donantes apropiados para niños, lo que ocasionaba una mortalidad superior al 30%. A partir de ahí, sobre todo en los últimos 20 años, se ha generalizado en Europa con muy buenos resultados, ya que tenía una ventaja, y es que permite programar la donación en el momento en el que el niño está en mejores condiciones. En concreto, en el Hospital de La Paz se viene realizando desde el año 92. En estos momentos, en España, lo realizan 5 hospitales: La Paz, 12 de octubre, Vallebrón, Reina Sofía y Hospital de la Fe. Aquí surge uno de los problemas que tienen los donantes de Castilla y León, y es que en el Hospital Universitario La Paz se realizan los trasplantes de pacientes, en concreto la cirugía al receptor, mientras que la del donante, generalmente padres y ocasionalmente otros familiares o allegados, se realiza en el Hospital Ramón y Cajal mediante un acuerdo entre los dos hospitales. De este modo, el estudio previo del posible donante, la operación de extracción, el posoperatorio y el seguimiento posterior del donante se realizan en el Ramón y Cajal, mientras que el estudio del receptor, así como el trasplante y seguimiento posterior, se realiza en La Paz. Esto plantea un problema de coordinación en el que la Junta de Castilla y León no es directamente responsable, ya que en este caso es la comunidad receptora, la Comunidad de Madrid. En la actualidad, el 52% de los trasplantes hepáticos pediátricos son de donante vivo.
La donación en vivo implica un riesgo quirúrgico para el donante sano, ya que existe un riesgo tanto de mortalidad como de morbilidad. En la explicación de la proposición no de ley hablo de la probabilidad de muerte. Lo cierto es que la asociación tenga recogidos en España, que ha realizado más de 300 trasplantes, no se ha producido ningún fallecimiento entre los donantes, lo cual es un buen índice, a pesar de que, curiosamente, la probabilidad es del 0,5% para el que cede el lóbulo derecho y de un 0,25% cuando se cede el lóbulo izquierdo. Esto implica un cierto número de consultas, lo que, unido a que a la revisión de los niños, ha ocasionado problemas laborales a los donantes. De hecho, el desencadenante de esta proposición no de ley fue el hecho de que a uno de los miembros de la asociación lo despidieron del trabajo porque tenía muchas faltas de asistencia. Es decir, estaba permanentemente, claro, entre las faltas, entre los análisis para él, los análisis para su hija y después la fase posterior, le ocasionó la pérdida del trabajo. Pero vamos a centrarnos un poco en otro tipo de problemas, porque este es el que, en principio, ya hay un acuerdo para proponer al Gobierno de España para que adopte las medidas necesarias. Los problemas surgen desde el principio de la donación, con el hecho de que no se les ofrece suficiente información. De hecho, algunos de los donantes refieren que solamente cuando ellos preguntan es cuando les dicen que existe la posibilidad de donar por parte de un donante vivo. Lo primero que les han planteado es la donación por parte de un fallecido, ¿no? Después continúan las pruebas médicas, el examen psicológico. Esto se alarga durante varios meses. Como hemos dicho, las del donante se realizan en un hospital, las del receptor en otro. Esto hace que se complique la organización y la vida de los padres, entre otras cosas porque en este caso estamos hablando fundamentalmente de niños pequeños que van acompañados habitualmente por los dos progenitores, con lo cual es un problema para organizar la vida en común. Después, todo es un laberinto administrativo. Buena parte de la realización de los trámites administrativos recaen en el propio donante, que además se tiene que dirigir a otra comunidad autónoma. Y, frente a esto, lo que pedimos es que la comunidad autónoma nuestra, Castilla y León, se organice para hacer que las actuaciones que tenga que realizar el propio donante sean las mínimas posibles, las mínimas indispensables. Más problemas, el de carácter económico. La estancia en Madrid y además unas estancias relativamente prolongadas, tienen un coste importante. En este sentido, la idea de los pisos y que la comunidad autónoma apoye a las organizaciones que tienen pisos en Madrid para la atención de los pacientes nos parece fundamental. Más problemas. Cuando recuerden una cosa, el donante se ha convertido en un enfermo crónico, es decir, le han quitado una parte del hígado, queda ahí una cicatriz y en definitiva ha quedado convertido en un enfermo crónico, pero además también lo es el niño receptor, que durante bastante tiempo va a tener una serie de problemas. Hay buena parte de nuestra comunidad y todos los medicamentos buena parte de los medicamentos que necesitan el visado de inspección. Esto en buena parte de nuestra comunidad no está informatizado. Entonces, lo cual obliga, sobre todo si no eres de la capital, a más desplazamientos. Lo que pedimos es que se integren en los procedimientos habituales de la receta electrónica y del visado electrónico
este tipo de procesos para intentar que haya los menos desplazamientos posibles. Y por último, uno de los muchos problemas que afectan a este colectivo consiste en que hay veces que las altas no se las dan, digamos, en horario laboral. Se las pueden dar, por ejemplo, un sábado por la mañana. Y esto hace que cuando ellos llaman a la consejería para que, o al SACIL en concreto, para que les envíen una ambulancia a recogerlos, no es horario de oficinas, nadie les recoge la llamada y esto les produce un salto hasta el lunes por la mañana. Lo que pedimos es que exista un procedimiento por los cuales los padres puedan solicitar la ambulancia, aunque sea fuera del horario laboral, primero, para no demorar las altas, que es una cuestión absolutamente básica, o para no estar parados en Madrid un fin de semana o buscarse un transporte por su cuenta. En definitiva, lo que les traigo, además de un problema sustancial, como es el de proteger a los donantes para que tengan una reserva de puesto de trabajo, lo que les traigo son problemas de la vida cotidiana de estos donantes que son posibles de resolver con una mejor organización. A todos los grupos, muchas gracias. Su apoyo a esta proposición no de ley y quiero realizar algunas matizaciones. En principio, cuando alguien hablaba, creo que era Podemos o Izquierda Unida, con el tema del protocolo y que, bueno, pues parece mentira. En palabras de la propia EPA, dice, no existe ningún protocolo claro, ni mucho menos público, que transmita a las familias de enfermos hepáticos pediátricos la existencia de la posibilidad de donar por parte de un donante vivo. Esta posibilidad solo se traslada a las familias cuando ellas interrogan al respecto a los facultativos y bien cuando el tiempo transcurrido en la lista de espera empieza a ser muy prolongado. Teniendo en cuenta la ignorancia que en la gran mayoría de los casos se tiene por parte de los padres de estos niños, se produce una falta de información que en la mayoría de los casos produce más inseguridades, ya que en muchos casos piensan que esta opción es extrema, cuando no es así. Y viene esto al hilo de que la exposición de la representante o de la portavoz del Partido Popular nos lleva, como siempre, a pensar que de alguna forma no vemos la realidad igual. Es decir, y me imagino que a usted le han transmitido la posición de la consejería y, bueno, pues desde luego, desde los despachos del Paseo Zorrilla no se debe ver muy bien. Algo pasa con esos cristales que hace que lo que pasa en materia sanitaria fuera de aquellos despachos, bueno, no se distinga muy claramente. Porque, bueno, pues y hablamos de temas tan banales como la receta. Ya sé que la receta electrónica está implantada, naturalmente, no solo por mi condición de parlamentario, sino por mi condición de trabajador del SACIL y de usuario, evidentemente, pero de lo que estábamos hablando era de integrar con la receta electrónica la posibilidad de que la validación por parte de la inspección fuese automática y que se ahorrasen un viaje los donantes. Bueno, pues esto, como usted bien sabe, y mejor que usted y que yo incluso, la persona que tiene a su izquierda, solamente está en 3 zonas de esta comunidad. En Burgos, creo que es en Aranda o en Miranda, no en uno de los dos, y en Ávila. En el resto todavía no está implantado. Bueno, después, efectivamente, y además esto es la causa por la que la pregunta que se hacía a alguno de los portavoces de cómo es posible que algo que es obvio todavía no esté. Claro, es que como afecta a muy pocas personas, no nos preocupan. Si aquí se ventilasen decenas de miles de votos, seguramente nos preocuparía muchísimo más. Bueno,
Será, bueno, pues será por casualidad, pero el caso es que cosas que efectivamente son de sentido común. Tiene razón el PSOE cuando plantea que uno de los problemas fundamentales es la relación entre las comunidades autónomas. Uno de los problemas precisamente de esta proposición no de ley es que nosotros no podemos organizar la casa ajena. Con lo cual, tenemos que ser muy prudentes en el sentido de qué pasa con la Comunidad de Madrid. Les podemos plantear, les podemos sugerir, pero evidentemente cómo realizan los trasplantes es una cuestión que se organiza la propia Comunidad de Madrid. Pero, mire, si no he sido exhaustivo siquiera en la enumeración de problemas de estos pacientes. Estamos hablando de un paciente tipo, el que está protegido por Seguridad Social. Pero si en lugar de estar protegido por Seguridad Social, está protegido por Muface, por Monpal, en lo que quede, no, ya entonces se produce la tragedia. O sea, ya es todo mucho más complicado administrativamente. De lo que he pretendido con esta proposición no de ley, de acuerdo con las peticiones de la Asociación Española de Ayuda a los Niños con Enfermedades Hepáticas, es intentar facilitarles la vida. En cuanto a la propuesta de modificación o la enmienda que realiza el Partido Popular, me parece aceptable, lo voy a aceptar. Es verdad que en uno de los puntos vamos a aceptar un poco pulpo como animal de compañía en el tema de los pisos. ¿Por qué? Porque, bueno, bien, primero no entiendo, lo afirma el Partido Popular, me imagino que porque la Consejería le dice que no es posible que nosotros invirtamos ni hagamos nada con respecto a pisos que están fuera de nuestra comunidad. Yo diría que no sobraría el que una mención a que ayudemos a las asociaciones que tienen esos pisos como mínimo. Pero bueno, bien, en todo caso, en aras a que esta propuesta salga adelante y porque además creo que es la única diferencia que puede ser más o menos importante, porque en el resto incluso tengo que agradecerles porque mejora de alguna manera la propia proposición no de ley al extenderlo al resto de donantes que no son hepáticos. Y esto creo que sí, ya que aprovechamos la ocasión para discutir sobre los problemas de unos donantes, estoy convencido de que para el resto de los donantes de órganos en vivo la situación no es muy distinta. Por eso vamos a aceptar esta enmienda y nada más agradecer al Partido Popular sus aportaciones, al resto de los grupos su apoyo y finalizar con algo que también ha dicho uno de los portavoces que han hablado. Es decir, que esto no sea un brindis al sol, que esto tenga una materialización, que el próximo donante que tenga que realizar una donación en vivo sienta que efectivamente la consejería le lleva de la mano, le atiende en sus temas administrativos, que no tiene que esperar un fin de semana en Madrid o en el País Vasco o en Cataluña donde le hayamos enviado a trasplantarse para que llegue la ambulancia. Creo que y en este sentido pido, sobre todo a quien tiene que ejecutarlo, que es la Consejería de Sanidad, que esto no sea un brindis al sol más, porque me parece que el altruismo que tienen los donantes de órganos tiene que ser recompensado por el resto de la sociedad. Muchas gracias.